Mi nombre es Ana Sánchez, mi formación es de Bellas Artes, pero es cierto que desde hace mucho tiempo he dejado un poco de lado la producción y me dedico a hacer talleres o acompañamiento artístico en espacios, museos, otros espacios culturales, y sobre todo me interesa proyectos de larga duración donde veas el desarrollo de las personas con las que estás trabajando, y sobre todo lo que intento es llevarlo a la parte social. Un edificio a mi parecer. Así, mira. Como en realidad siempre trabajo por proyectos, pues siempre estoy buscando un poco subvenciones o colaboraciones. Y me enteré el año pasado de las residencias de artistas jóvenes, y pues este año me apetecía también participar e intentar a ver si podíamos sacar adelante el proyecto. Permiso. El proyecto se llama Kilogramos de Combinación porque partió de un proyecto de un libro de artista que yo hice hace bastantes años, en el que me facilitó como mostrar y expresar todo lo que en ese momento sentía y no sabía cómo sacarlo fuera, ¿no? Entonces creo que es como un buen método para llevarlo al proyecto que es ahora, que es más que nada es trabajar con menores tutelados. Tutelados quiere decir que están tutelados o en guardia por el Estado, no viven con sus familias habitualmente, o sea, de seguido. Y el proyecto en sí es un poco cambiar la visión que se tiene hacia estos centros y hacia los menores que están en ellos, ¿no? Todo el mundo piensa que están ahí como si fuera un tipo reformatorio, que están ahí porque porque han cometido un delito o han hecho algo malo, cuando su realidad es otra, y hay que hacer el foco en su situación y en todo su entorno y no culpabilizar sobre todo al menor, ¿no? El proyecto es un poco pues, para que el resto de la sociedad y de la ciudadanía cambie un poco esa forma de ver y de mirar hacia ellos.